Disculpen, regreso en un momento. No hagas caso si digo lo contrario, solo quiéreme. ¿Te quieres casar conmigo? Claro, claro que sí. Esta vez, mamacita, vas a ser mía. ¿Qué piensas? ¿Volver con Radamés? Y si así fuera, ¿qué? Creo que es lo mejor que me ha pasado en muchos años. Mis amigos no los denuncio porque no soy una rata, un soplón, un sapo. Y a mis enemigos porque sé que perfectamente uno de estos días me los voy a encontrar uno por uno. Y me los voy a comer vivos. Mira dónde estás, diablo. En la cárcel. Tu tiempo se está acabando. Para cuando llegues a la prisión de máxima seguridad, vas a apestar a muerto. ¿Y quién me va a matar? Tú, Ponce. ¿A poco te vas a convertir en un asesino? Lo que tú y yo éramos bien diferentes. Que tú eras el bueno y yo era el malo. ¿Qué, Ponce? Dime. ¿Te quieres convertir en el diablo? No te entiendo, hija. Todo está bien en tu vida, estás pensando en casarte. Deberías estar feliz porque dices que algo malo te puede pasar. Porque es verdad, papá. Tengo muy mala suerte y me puede pasar cualquier desgracia. Si es así, necesito que me prometas algo. Pero ¿qué podría pasarte, mi hija? Por favor, prométemelo. Está bien. ¿Qué quieres que te prometa? Necesito que me prometas que en caso de que me suceda algo malo, tú te harás cargo de mi hija. Prométemelo. Prométeme que vas a cuidar de mi Roxanita. No me gusta nada que hables así, hija. Por favor, prométemelo. Está bien. Te prometo que en caso de que te pase algo malo, yo me voy a encargar de Roxanita. Pero dime, ¿qué es eso tan malo que te puede pasar? Cálmate, Daniel, cálmate. Cálmate, Daniel. Cálmate. Cálmate, Daniel. Ya, está bien, ya. Mira, déjame solas con él. Tú estás demasiado involucrado y sabemos que cuando eso pasa perdemos el control. ¿Sí? Tienes razón. Tranquilo. What happened with your boss, man? Se sacó de onda por todas las cosas que le dije en su cara. Mira, no tengo tiempo para tus jueguitos. Así que mejor responde lo que se te pregunta. Ay, Dios. Ahora sí va en serio. Conozco muy bien tus delitos, Olegario Marrero. Fui testigo de primera fila. Tengo grabaciones de algunos. Y te aseguro que te llevarán a prisión el resto de tu vida. Lo único que te puede acortar la sentencia es que confieses voluntariamente. ¿Por qué mandaste a matar a César Mondragón? Ah, era eso. Ah, no, pues no, yo no lo mandé matar, no, de ninguna manera. Seguramente era un mal día, él se atravesó y la calaca se lo llevó. Sabemos que fuiste el cerebro detrás del asesinato. Si no fuiste tú, ¿quién fue? ¿Quién habrá sido, no? ¿Cómo supiste dónde quedaba la casa de la playa del diputado? No, pues no sé. A ver, mija, explícame. ¿Cómo es eso de que te vas a casar con Daniel, pero tienes miedo de que te pase algo malo? ¿Qué te puede pasar, mija? Dime, ¿no te sientes segura del amor que Daniel siente por ti? Muy segura, papá. Muy segura, tan segura como el amor que yo siento por él. Pero la vida es como es. Y no como quisiéramos que fuera. Pero bueno, ya no te preocupes porque también son nervios. Es tal vez un poco de pesimismo porque me han pasado tantas cosas y todas malas durante mucho tiempo. Pero sabes que te quiero, ¿verdad? Que te quiero y mucho. Y mañana nos vamos a hacer los exámenes para asegurarnos que estés bien. Nada de que no.
Deyanira. Se le escucha agitada. ¿Cómo está? Dígale al doctor Gallardo que venga inmediatamente a la junta de emergencia. ¿Sí? Sí, yo le digo al doctorcito que vaya a su oficina. Adelante. Sor Milagros, ¿cómo está? Ya veo que agarrando al toro por los cuernos aquí en la misericordia, ¿verdad? Lo que el doctor Mallorca le está tratando de decir es que usted tiene la marca del pecado en la cara. ¿Qué acaso es el nuevo tratamiento que está probando con los pacientes, doctor? Es que no entiendo de qué pecado me está hablando. Límpiese la cara, por favor. Tiene un ósculo en la mejilla izquierda y en la camisa. Oye, Juanita, ¿has visto mi tableta? Ah, sí, estaba en la sala y la puse en su buró. Por cierto, habló su abuelo, que no se le olvide que hoy tiene una comida con él. Sí, es cierto. Por poco se me olvida, gracias. De nada. ¿Y este teléfono, Juanita? Ah, también lo encontré y lo guardé ahí en el buró. ¿Qué haces aquí? Soy tu padre, mi amor. Mira, entiendo perfectamente que estés molesta conmigo, pero me preocupas. Yo quiero verte recuperada. Quiero que vuelvas a ser la misma de antes, chiquita, hermosa. A ver, ¿y desde cuándo te preocupa, papá? Porque el único que se ocupa de mí es mi hijo. ¿A qué viene el interés? Ven. Acuérdate cuando eras chiquita, te sentabas en mis piernas. Es hora de que hagamos las paces y que vuelvas a ser la reina de la casa Echeverría, mi chiquita preciosa. Marisela, por favor, llévate a este hombre a su celda. ¿Ya oíste? Órale, se te acabó el recreo. Llévenselo. Llegó mi escort como en Las Vegas. Ándale, muévete ya. Ahí voy. Perdón, hermano. No le pude sacar nada a este infeliz. Para que veas qué tanto me importas, antes de venir pasé a comprarte este perfume que es carísimo, ¿eh? Lo más novedoso. Si te hubieras ocupado de mi rehabilitación, sabrías que un perfume es pésimo regalo para una persona que está desintoxicándose, papá. Además, está prohibido traerlos. A ver, porque ya, mejor dime, ¿qué quieres? Está bien, no quieres el perfume, no te lo dejo. Pero te voy a hablar claro. Yo te necesito, Débora. Tú siempre has sido muy importante para mí, porque tú eres sangre de mi sangre. Si hay en alguien en el que yo puedo confiar, es en ti. Quiero que me ayudes firmando unos documentos muy importantes. No me pongas esa cara. Fíjate bien lo que te voy a decir. Te voy a entregar la mitad de mi fortuna. ¿Qué dices? Porque mi enemiga y el comandante Daniel Ponce se van a casar. Ella es feliz y yo no. Obviamente tengo que hacer algo para impedirlo, ¿no?